Se come como rico, se come rico, pero se paga como pobre. Ahí es donde uno sale feliz de la vida, ¿no? Por supuesto que sí, porque saborea bien y lo hace con gusto, ¿no? Así es. Claro, no Bien. tiene ninguna preocupación. Y ya saben, a todas las amas de casa les recordamos, la mejor manera de cuidar la salud es cocinando en sus ollas récord. Calidad para toda la vida, la línea antiadherente para evitar los aceites, las grasas que tanto daño hacen. Cuánta gente muere pues del problema cardiovascular, problemas cerebrales, problemas del corazón, problemas de las arterias por las grasas. Y para eso está la línea antiadherente récord, la línea esmaltada, la línea quirúrgica, a precios increíbles en el centro récord que está en la Avenida del Sol 358 San Roque en Surco. Seguimos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Él, como digo, pues ha sufrido 7 años de prisión injustamente porque lo relacionaron con don Vladimiro Montesinos. Yo he dicho siempre, hay que verle lo bueno que hizo Vladimiro Montesinos. ¿Qué hizo bueno? Esos videos donde plasmó lo corruptos que son los que se creían señoritos, pues que te miraban por encima del hombro, te escupían por el colmillo, tenías que decirle doctor, señor, un poco más arrodillarte para hablar con ellos. Bueno, todos eran unos coimeros que recibían la plata, los millones de dólares como ladrillos, ¿no? Y que precisamente todos esos millones de dólares, cuántos tuberculosos se hubieran curado, cuántas vidas se hubieran salvado. Pero sin embargo estos Chut, Crucillat, ¿no? Carmen del Solar, todos ellos agarraron billete cualquier cantidad. Cualquiera no, hombre, cualquiera no, un pecadillo. Un pecadillo. Bueno, y ahí precisamente estamos viendo, como digo, nos acaban de llamar que también en Diario 16 ha salido hoy esta foto de Hugo Sibina. ¿Cuántos años venimos hablando nosotros, ¿no? Que como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sibina no está cumpliendo con la investidura que tiene? Y cuando fue presidente de la Corte Suprema, tampoco, porque permitió, ¿no?, que jueces sin las cualidades, las virtudes y las calificaciones, con leyes derogadas, ejercieran la magistratura. Y hasta ahora lo siguen haciendo. Sí, pues. Están aplicando leyes derogadas que se dieron en la época de Fujimori y Montesinos. Entonces, ¿cómo es posible que todavía se mantengan todas estas situaciones y no se ponga orden, que es lo más importante? Ojo, que el artículo 46 de la Constitución dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de la ley. El Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial sigue dictando normas y mandatos con resoluciones administrativas, claro, contrarias a la ley. Ojo, y ¿qué es lo que dice? Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Vamos al tema ahora de Hugo Sibina. ¿Cómo es posible que un presidente de un Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del Poder Judicial siga manteniendo su puesto? Ya debe estar en la cárcel y procesado. No solamente esto, porque ha permitido y tolerado que integrantes de ese organismo asuman la presidencia y emitan resoluciones contra el texto claro y el peso de la ley, y sobre todo no de la ley, sino de la Constitución. Claro, porque la Constitución es gravísimo, taxativa. Es gravísimo. ¿Y qué hacen las instituciones públicas, el Congreso? ¿Y qué hace el Colegio de Abogados? No hace nada, pues, ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Por Magistratura? eso basta ver, ¿Qué hace el Congreso de la República? Fíjate, para que veas cómo el Congreso ha permitido de que por escrito el reglamento se me haya juzgado y el otro, que no existe delito tipificado en la ley, se me haya procesado. Todos estos abogados deben ser descalificados y procesados, inclusive hasta con cancelación de título. ¿Pero tú qué has hecho? Yo vengo luchando, mira, yo te he demostrado con medios periodísticos, claro, ¿no?, de mi lucha por la verdad, de mi lucha por el respeto del derecho, de la lucha por que se le reconozca al trabajador su derecho de sindicalización, de su derecho de persona humana que tenga los recursos para que pueda subsistir. Claro, pero entonces, mi pregunta es a lo siguiente: ¿tú me puedes ahorita exhibir un documento en que le hayas cursado al decano del Colegio de Abogados para que estos abogados, Marcenar o Miriam Esquenone, todos ellos sean sancionados por su decano en algún momento? Porque el Colegio de Abogados tiene un comité de ética, ¿no es cierto? Así es. Habría que preguntarle al comité de ética si está cumpliendo o han cumplido con su función, porque basta ver una publicación en el diario de circulación diaria, y sobre todo en el peruano, si están tomando acción. No toman acción. Mira, el Ministerio Público denuncia a Marcenaro por malversación de fondos y peculado. ¿Esto cuándo se dijo? En el año 2001.
Ya, el Entonces, Ministerio Público, ni siquiera Alejandro Rodríguez Medrano, sino el Ministerio Público. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué ha salido acá, por ejemplo? ¿Qué dice? Jurado debe rectificarse por revocatoria. Ha salido el día de ayer o anteayer. Pero tú has pedido al Colegio de Abogados que se les sancione a estos. Tengo mi pedido, que lo hice en el año 2000. Me integraba como miembro Heriberto Benítez. Bueno, pero por favor. Y Martín Belaunde. Entonces, eso. Martín Belaunde, pero Heriberto Benítez, ya sabemos, pues nos hizo que le paguemos $160,000 a Luego Chamorro, diciendo que le habían golpeado en el cinto, cuando ella en una borrachera se había accidentado y perdió el conocimiento y lamentablemente quedó pues parapléjica, ¿no? Así que lo hemos visto, no puede por acá, ahora ha salido congresista por Ancas, por favor, está pidiendo que despenalicen los injurios que se hacen a veces en la prensa. Eso no puede ser. Nosotros ejercemos el periodismo, pero no podemos manchar honras. Si decimos algo tenemos que probarlo. No puedo yo decirle al señor Alejandro Rodríguez Medrano que es tal o imputarle una conducta que no es la de él. Entonces, pero sin embargo, para ganar cámara, pluma y tinta, habla esas cosas. Bueno, fíjate, no solamente eso. Tú me dices a mí que te demuestre. Te voy a demostrar. Si lo has hecho. Yo te pregunto si lo has hecho. Lo he hecho. Ya. Ahora, fíjate. ¿Por qué se me sanciona? Acuérdate que en el año 94 me llegó una comunicación de la doctora Inés Tello Valcarce como vocal de la Corte Superior. Dejaron sin efecto su nombramiento el jurado de honor de la magistratura. ¿Y por qué? Ahí estaba Traseñí, si mal no recuerdo. Así no solamente Traseñí, sino de la Puente Lavalle, Guillermo Velado Chaga, Jorge Ramírez Díaz, Fernando Traseñí y Miguel Lealtao Guardera. Ellos me dijeron a mí de que yo no tenía facultad como presidente de la Corte cuestionar una designación, pero si me llega un documento en la cual yo le traslado el conocimiento de que esta señora, siendo abogado, actuó como parte, tanto demandante como demandado, y tenía un proceso judicial penal pendiente, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? Su título, de dejar sin efecto el nombramiento de la doctora Inés Tello Valcarce como vocal de la Corte Superior de Lima, efectuado por el Jurado de Honor, resolución número 3, que fuera entregado en ceremonia realizada el 5 de mayo del 94. Viene la pregunta, ¿por qué? Y está trabajando nuevamente. Ya. Habría que preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó? Entonces, si se dejó sin efecto una resolución de designación, ¿puede regresar? Bueno, no sé que haya otra que la restituya, pues, ¿no? Así es. Pues que la exhibe en todo caso, ¿no? Bueno, pero es como una ley que se deroga por otra ley. ¿Y eso a dónde te llevo? El presidente Hugo, yo hoy 31 de octubre, ¿a dónde me voy? ¿Con quién me voy? A ver, conmigo no. A tu casa, ¿no? Para que vea cómo las instituciones públicas, yo estando en la cárcel, en Castro, ¿no? Interpongo un habeas corpus contra el vocal provisional Miguel Ángel Saavedra Parra. Yo le decía a él de que no tenía el título hábil. ¿Y qué me dice la resolución del Tribunal Constitucional? Por eso que aquí se jactan de decir que son eruditos constitucionalistas. Mesías Ramírez, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Ramón Gallirgo, Esto Cruz, Álvarez Miranda. Estando preso, que el recurrente solicita la nulidad de la resolución mediante el cual el tribunal se pronuncia sobre la improcedencia de la demanda, alegando que tal efecto no se le haya notificado para la fecha de la vista de la causa, lo que le habría impedido informar oralmente sobre su demanda. Que el pedido de recurrente debe ser rechazado puesto que carece de sustento, y ello porque el primer párrafo del artículo 31 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece que el informe oral, para ser concedido, deberá ser solicitado por escrito hasta dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación del día de la audiencia en el portal electrónico. Oye, estando en Castro, yo mismo abogado de mí mismo, se pide que lo pongas en el portal. Sí, imagínate, hoy, y violatorio, por eso yo te digo, en mi proceso está demostrado toda la corrupción vista y a paciencia de todos aquellos que quieran descubrirlo cómo es y cómo se manejan las instituciones. ¿Cómo es posible que me exijan que el electrónico del Tribunal Constitucional? A su madre. Bueno, la verdad resulta patético, contra el texto claro y expreso de la Constitución,
que establece, el artículo 139 de la Constitución. Habla de la comunicación. No. El artículo 139. Principios de la administración de justicia son principios de derecho de la función jurisdiccional. El principio de no ser, 14, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? No solamente con esto te demuestra a ti, fíjate, cómo el Tribunal Constitucional me sanciona con 20 unidades referenciales. ¿Quiénes? Mesías Ramírez, Vergara Gotel, Landa Arroyo, Calle Jaise, Eto Cruz, Álvarez Miranda, ¿no? Al haber interpuesto y pone la relación, fíjate, de todos los habeas corpus en los que yo buscaba mi salida del penal. Contra Avelino Guillén, ¿por qué? Porque él era fiscal adjunto de Daniel Caballero Cisneros de la Corte Suprema. Y él no puede intervenir como fiscal supremo, menos porque la función no se delega. Claro. Bueno. ¿Y esto qué te demuestra? Fíjate, pues mira, todos los casos en los cuales insertan esto que no está demandado. O sea, tú reclamas una justicia con las garantías constitucionales que te da la Constitución para reclamar un derecho y todavía te sancionan encima. Entonces esto te demuestra pues la podredumbre que existe. Y discúlpame la expresión porque nunca la he dicho, primera vez que la digo. Pero esto demuestra pues la falta de liderazgo en que se respete la ley y aquellos que tienen la obligación de hacerlo. ¿Qué tú acabas de decir acá? La falta de idoneidad también de los personajes estos. No tiene que ser personaje idóneo el que desempeñe un... No solamente eso te demuestra que cómo es posible que las instituciones que deben resguardar tu derecho, que deben de protegerte, la vulneren abiertamente. Muy bien. Entonces, ¿a dónde nos está llevando? A un caos. No, por supuesto que hay una anarquía tremenda, ¿no? Eso ya lo estamos viendo. Bueno, la hora, por favor. Son las 8 de la mañana, 23 minutos, 8:23 de la mañana. Bueno, estamos viendo precisamente todo lo que sucede en el Poder Judicial. Hasta ahora pues no le hacen un seguimiento incluso a los 3.800 indultos. Estamos viendo los delincuentes hacen lo que les da la gana. Todo esto, ¿por qué? Porque lamentablemente, ¿no? El Poder Judicial no aplica como debe ser la justicia. Entonces, y nosotros hemos dicho aquí que cuidadito que los abogados ahora nos vengan a decir, y sobre todo los de los organismos de derechos humanos, ¿no? Nos vengan a decir que esos vándalos que han asaltado y cómo le meten un machetazo, dice, a la yeguita esa, ¿cómo se llama la yegua? La Mar, ¿no? La Mar. Entonces, eso pues, ni hablar, ¿no? No nos vengan a decir los abogados ahora que no, que por ahí pasaba, que él es un inocente. Por favor, no aceptemos libretos, ¿no? Bien, aquí está contra Hugo Sibina. También le puse su habeas corpus. ¿Tú también le pusiste una? Claro, habeas corpus. Para que se respete la Constitución de la ley. ¿A quién no le ha puesto habeas corpus tú? Porque creo que... ¿No? A la Sala Penal Permanente, inclusive al propio Lecaros, que siendo provisional interviene en un caso que no le compete. Fue nombrado titular, inclusive fue investigado por desbalance patrimonial. Ya, pero es un arequipeño que vino para juzgar también los ilícitos o el enriquecimiento de la García también estuvo en esa comisión, ¿no? Así es. Fíjate, bueno, mira, para que vea, dice, cuando yo le solicito si tiene su título hábil o no, ¿qué me dice el Ministerio de Justicia? Así como magistrado se le canceló su título y este sector no ha expedido resolución suprema dejando sin efecto la cancelación de lo mismo, por cuanto el Poder Judicial no ha hecho requerimiento en tal sentido. José María Balcázar Celada, que me juzgó. Vicente Loza Sea, Miguel Ángel Saavedra Parra, Jovino Guillermo Cabanillas, el violador ese de Rafael Andrés Cervantes Castillo. Entonces, esto te demuestra a ti, documentos hablan. Hay un personaje que dijo papelito manda. Papelito manda, sí. Entonces, esto te demuestra a ti cómo es posible que Hugo Sibina haya permitido el ingreso de este personal y siga manejándose con resoluciones del Consejo Ejecutivo que se aplicaba en la fecha de resoluciones que sí le daban esa facultad a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Son normas derogadas. Claro. ¿Esto qué se llama? Prevaricato. Bueno, uso de poder. Claro. Colusión. Claro, pero esos son términos técnicos, ¿no? Que por supuesto tú y los entendidos... ¿Y qué hace el Congreso?
que hace el Poder Judicial, Bueno. que hace el Ministerio Público, que hace el Tribunal Constitucional y que hace nuestro primer mandatario. ¿Y qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura? Nada. Es que lamentablemente lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros elijamos antes los vocales, para ser vocales supremos, tenían que ir al Congreso a arrodillarse ahí al Senado? Porque no pasaba por las dos cámaras, tanto Así por es. los diputados como los senadores. Claro, pero el Senado siempre la Cámara es reflexiva, le dicen. O sea que los otros son unos, no razonan, no reflexionan. Bueno, pero los vocales para ser supremos tenían que ir al Congreso. Los coroneles para ser generales tenían que ir al Congreso, ¿no? Hoy ya no. Pero, ¿qué pasa? Pero hemos elegido un Congreso, ¿no? Que ese Congreso nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, pero aquí viene No, aquí viene la pregunta. O sea, primero eran ellos, ya no son ahora no somos nosotros, pero nosotros nombramos al tribunal, a los miembros del Tribunal Constitucional. Ya, a los jueces no los califican, pero los califica el Consejo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Oiga, total, siempre primero la tenían ahí, le pasa la pelota al otro, pero el pueblo nunca decide. Sí. Lo que nosotros hemos pedido aquí, que el pueblo elija a su defensor del pueblo, al contralor, al presidente, al fiscal de la nación y también a los miembros. ¿Cómo es posible pues que el Consejo Nacional de la Magistratura solo lo eligen los colegios? Sí, pero viene una pregunta. ¿Es razonable, ético? Está bien que se haya editado una norma, pero esas normas pueden ser modificadas, cambiadas o derogadas. Claro. No te olvides tú que la Constitución establece de que todo funcionario público, si tiene una fecha de vigencia, al fenecer esa fecha, automáticamente ya dejó de ser funcionario público. No, entonces, una norma de inferior jerarquía se puede aplicar frente a un hecho que lo manda la Constitución. Nosotros vemos que no. Entonces, ¿dónde están las autoridades que no aplican la Constitución? Muy bien. Es que esas autoridades no saben ni qué cosa es control difuso. Así Alejandro Rodríguez. Pero si no saben quién independizó al Perú, no saben quién fue Andrés Avelino Cáceres, no saben quién es Plácido Domingo, no Elías Portugués. Le preguntaban, ¿le gusta a usted Plácido Domingo? Sí, los domingos sí me gustan porque son placenteros. En cambio, los otros días de la semana son una basura. Vamos a la publicidad previa ahora. Atención a la hora exacta, a las 8:29 de la mañana, ya retornamos más con lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada.